amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y hoy estamos en el pueblo de Arangas, que pertenece al concejo asturiano de Cabrales, en el norte de España, donde vamos a empezar una ruta que nos va a llevar hasta la cima del Pico Turbina. Así que vamos a empezarla. Bueno amigos, espero que me podáis ver porque tengo el sol justo encima. En todo caso, acabamos de dejar el concejo de Cabrales y entramos en el de Peñamellera Alta, donde transcurre la mayor parte del recorrido. Y hablando de recorrido, esta ruta en particular cubre una distancia de 7,5 kilómetros. Como la estoy haciendo yo, se puede hacer más corta y os lo explico un poco más adelante cómo. Y nos lleva desde el pueblo de Arangas, en Cabrales, hasta la cima del Pico Turbina, que tiene unos 1.300 metros de altitud aproximadamente. La ganancia de elevación de esta ruta en concreto, tal como la estoy haciendo hoy, es de unos 1.000 metros aproximadamente, o sea que es un poquitín durilla, pero nos va a dar unas vistas preciosas de los picos de Europa y de la costa oriental asturiana. En todo caso, venga, vamos a continuarla. Bueno, pues esta ruta no es una ruta de pequeño recorrido, ni mucho menos, pero tampoco lo necesita ser. Nos lleva a una zona muy preciosa de Asturias y además existen diferentes variaciones a la hora de hacer esta ruta, siempre terminando en el Pico Turbina, pero algunas personas lo hacen circular, otras personas hacen la ruta lineal y otras personas prefieren pasar por diferentes picos. Así que hay un montón de flexibilidad aquí. Bueno amigos, hemos llegado a un sitio llamado Pradera de Treves, que es por cierto donde mucha gente aparca el coche para empezar la ruta. Hasta este punto hemos caminado aproximadamente 4 kilómetros y la ganancia de elevación es de unos 300 metros. De ahora en adelante tendremos que caminar unos 3,5 kilómetros, 4, y la ganancia de elevación va a ser de 700 metros, o sea que la parte más dura de la ruta empieza ahora. Ya digo que mucha gente decide aparcar el coche aquí y empezar la ruta aquí. En mi opinión eso puede ser un pequeño problema, puesto que no hay un montón de espacio para aparcar. Yo diría que aproximadamente de 3 a 5 coches máximo, y la carretera es una carretera hormigonada bastante estrecha, lo cual haría un poco difícil si estáis subiendo o bajando por la carretera y hay un coche que viene en la dirección contraria. En todo caso, es una opción personal, ahorráis 7 kilómetros en total si empezáis la ruta aquí, pero ya digo que puede ser un poco complicado si coincide que hay coches que van en la dirección contraria o si el aparcamiento es totalmente lleno. En todo caso, ya digo que es una opción personal. Vamos a continuar.
Bueno, pues el tiempo hoy es casi perfecto para hacer senderismo porque hace sol, es un día bastante claro, las vistas son bastante claras, se ve bastante lejos. Hace un poco de calor, pero también es verdad que sopla un viento un poco frío que evita que uno se sobrecaliente, o sea que es ideal. Bueno, esta ruta es bastante escarpada, todo hay que decirlo. Hay que armarse de paciencia y seguir para adelante. Bueno, casi se me olvida deciros que esta ruta nos lleva a una de las montañas más hermosas de Asturias. Hay una lista de ellas, creo que son 100 en total, y esta en concreto está muy arriba en la lista. Bueno amigos, hemos llegado a la cima del pico Turbina,
Desgraciadamente la niebla nos está empezando a envolver, así que estamos con un poco de prisa. Voy a enseñaros las vistas que puedo enseñaros y luego me voy muy rápido antes de que me atrape la niebla. Bueno, pues sí, existen muchas razones por las cuales escojo las rutas que hago, pero esta en particular está relacionado con preparar una ruta que tengo pensado hacer quizás en 1 o 2 meses en Picos de Europa, que me va a llevar desde Poncebos hasta Jou de los Cabrones. Es uno de los refugios más inaccesibles de España, creo que es el más inaccesible, de hecho. En todo caso, quería hacer una ruta bastante difícil, bastante dura, con bastante ganancia de elevación, y al mismo tiempo tenía curiosidad por saber cuál es el estado de nieve en Picos de Europa, si la cima a la que quiero llegar tiene mucha nieve o poca nieve, para ir empezando a calibrar cuándo es conveniente ir allí. En fin, vamos a continuar.
Bueno amigos, estoy a punto de terminar la ruta, creo que me quedan unos 2 kilómetros aproximadamente. Estoy en la carretera principal que me llevará de vuelta a Cabrales, donde finalizaré la ruta. Y como viene siendo habitual en los últimos vídeos, voy a hablaros un poco acerca de esta ruta de senderismo y deciros que a mí personalmente me ha encantado. Es una ruta que es bastante dura, tengo que decir, o sea que hay que tener un cierto nivel físico para poder hacerla, pero aún así las vistas que se ven o que se disfrutan durante la mayor parte de la ruta son unas vistas inolvidables. Ya digo que lo de llegar arriba al pico, que es el final de la ruta, y no poder disfrutar de las vistas fue un poco una pena, pero de todas maneras durante toda la subida podíamos verlas sin ningún problema, así que dentro de lo malo pues tampoco la cosa fue tan mal. Y ya digo que es un poco difícil el predecir el tiempo, eso sí, cuando te pilla un día de sol muy claro, etcétera, las vistas desde allí deben ser increíbles. Ya digo que cuando el cielo está despejado es incluso posible ver la costa oriental asturiana. En todo caso, este es el final del vídeo, espero que os haya gustado y si ese es el caso, pues no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir. Venga, os veo en el próximo, cuidaros, hasta luego.